Durante años, el hospital convivió con un secreto enterrado en sus entrañas, un lugar olvidado incluso por los planos. El depósito B era un subsuelo clausurado tras la epidemia que azotó el país en los años 80, cuando los cuerpos se apilaban más rápido de lo que podían ser enterrados. Este sitio se convirtió en un limbo de cadáveres sin nombre, sin historia. Con el tiempo, el depósito fue sellado. Nadie volvió a bajar. A lo largo de las décadas, su existencia se desdibujó entre rumores de pasillo y archivos empolvados, hasta que una remodelación forzada obligó a abrirlo nuevamente. La dirección del hospital asignó a un vigilante nocturno. Su única tarea era sencilla: asegurarse de que nadie bajara. Eso era todo, solo custodiar una puerta olvidada sin más. Pero la primera noche, algo ocurrió. Eran exactamente las 3:15 cuando escuchó el sonido del ascensor, una campanada metálica que descendía lentamente. El panel mostraba el movimiento hacia el subsuelo, aunque nadie lo había llamado, ni había peso registrado en la cabina. Aún así, algo en la forma en que ocurrió, con esa precisión absurda y sin explicación lógica, lo dejó inquieto. La segunda noche se repitió, a la misma hora, solo que esta vez algo en el aire cambió. Una presión, casi imperceptible, comenzó a extenderse por los pasillos del hospital, como si algo respirara muy lentamente bajo el piso. La ansiedad creció en su pecho, y sin pensarlo demasiado, decidió bajar. El aire era denso, como si el polvo flotara inmóvil. Cada paso que daba levantaba partículas que parecían negarse a caer, como si algo invisible las sostuviera. La linterna comenzó a fallar. Parpadeaba, y con cada destello, las sombras parecían cambiar de forma. Sintió entonces algo peor que miedo, una presencia. No era solo la intuición de no estar solo, era la certeza. Alguien lo observaba. Hasta que lo vio. Al final del pasillo, de espaldas, estaba la figura. Una silueta humana cubierta por una bata blanca, con la cabeza caída hacia adelante de un modo tan antinatural que parecía que el cuello se había quebrado o que ya no tenía fuerza para sostenerla. La linterna volvió a parpadear, y entonces la figura comenzó a moverse. No giró, no corrió. Simplemente se desvaneció entre las sombras, caminando hacia la oscuridad, dejando tras de sí un silencio aún más profundo, como si acabara de llevarse algo del lugar al marcharse. El guardia, paralizado por una mezcla de pánico y confusión, volvió sobre sus pasos y reportó el incidente. Pero una semana después, ocurrió algo más inquietante. Una puerta del depósito que debía permanecer cerrada apareció entreabierta. Dentro, sobre una silla metálica, había un cuerpo. Tenía la misma bata blanca, y la cabeza colgaba hacia adelante, exactamente como la figura que él había visto. El depósito fue cerrado de nuevo y el guardia no volvió. Renunció esa misma semana y jamás quiso hablar del tema. Desde entonces,
nadie volvió a asignar a nadie para custodiar ese lugar. Pero hay algo que persiste, porque en ciertas noches, cuando el hospital está completamente en silencio, cuando los pasillos parecen contener la respiración, sucede, siempre a la misma hora, las 3:15, y el ascensor vuelve a bajar, solo, sin destino. Y abajo, en ese espacio que no figura en los planos, en ese nivel que nadie nombra, algo sigue esperando, y nunca, nunca está vacío.